temas es fundamental para poder generar confianza y que haya más demanda para créditos. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque, de las reformas, de los proyectos de reforma fiscal y también si alcanzamos un poquito a hablar de la ley de tarjetas de crédito. Ya volvemos. Bueno, y hay una reforma planteada, reforma fiscal planteada que específicamente en lo que es banco establece un impuesto al ahorro. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, Nacho, somos bien conscientes del déficit fiscal que tiene el país y como sector realmente nos gustaría que se encontraran, dijéramos, las fórmulas para, recaudar. Para que exista esa recaudación y para que exista esa sostenibilidad que el país necesita en términos fiscales. Sin embargo, en nuestro rol de intermediación debemos de siempre incentivar la cultura del ahorro y no podemos dejar de mencionar que esta medida, dijéramos, afecta la cultura del ahorro. Ok, yo quiero que me ayudes a un ejercicio, digamos. Una persona que logra poner un ahorro a plazo fijo de $5.000. ¿Cuánto gana al año? Bueno, hagámoslo fácil, al 5%, ¿verdad? O sea, serían 200. El 5 no, pero no dan 5, dan 3 nomás. Bueno, ahí depende, ¿verdad? Depende de cada ya, caso. pongamos 5. Pero hagamos una cosa, de los casos. hagámoslo para hacerlo más fácil y no vamos a equivocar en las matemáticas. Sí. Hagamos $1.000, ¿verdad? $1.000. $1.000 y la persona entonces obtiene el porcentaje que quieras, 3%. Entonces obtiene $30. $300. No, $30. O sea, para hacerle claro, si usted pone a plazo fijo por un año, en un año, claro. $1.000, usted va a obtener una rentabilidad de 30 horas al año. Correcto. Si a eso le aplican impuestos, o sea, estoy poniendo este ejemplo para ver que es poco lo que la gente gana por rentabilidad, por ahorro. Es poco. Si le ponen un impuesto que imagino que será un 10%, como la renta, significa que le van a quitar de los $30, $3. Correcto, se va a quedar con 27. ¿Eso va a desincentivar el ahorro? ¿Debiera tender a eso? Es, dijéramos, el ahorro será siempre una condición individual de cada uno. Buena e importante para la persona y para el país. Una decisión individual de cada uno. El ahorro en este país es muy importante. Financia la actividad económica, dijéramos, lo que decíamos anteriormente, son los depósitos del público los que financian la actividad económica del país. Y lo vemos principalmente en ahorrantes, que son personas naturales, individuales. No lo vemos, dijéramos, en empresas o grandes depositantes. Probablemente vemos esta condición de desincentivo o de algún nivel de desincentivo en estas personas. ¿Lo ve preocupante? ¿Avanza esta medida? No lo vemos como una medida que pueda traer una consecuencia, dijéramos, adversa, Nacho. Quiero ser muy sincera en esto. No es algo que vaya a traer una... El resto de medidas que están planteadas en la reforma fiscal, ¿les preocupa? El resto de las medidas tienen que ser estudiadas sobre todo por el contexto actual, que es el contexto de crisis. Normalmente en un contexto así lo que encuentras como política es incentivo fiscal que promueva la reactivación económica y, dijéramos, es en este momento la aplicación de esa reforma fiscal en un momento de crisis, dijéramos, lo que puede preocupar o puede, dijéramos, requerir un mayor análisis del tiempo y el momento en que esta reforma debe realizarse. Ok, quiero ir específicamente, pues vamos a la parte más macro, de este impuesto al ahorro, que en muchos países existe, o sea, no es nada, digamos, tampoco tan novedoso. En nuestro país no ha existido.
¿Por qué no ha existido en nuestro país impuesto al ahorro? Fíjate que ha existido para personas jurídicas. O sea, si tú como empresa ahorras, entonces sí tienes el... La empresa se le cobra. Sí, a las empresas sí. Entonces ha habido una extensión para personas naturales. ¿Por qué? Porque la idea ha sido el diferenciar al país de otras plazas financieras. Lo que se ha querido hacer es hacer en El Salvador una plaza financiera diferenciada que pueda al final de cuentas atraer ahorros y atraer inversionistas. ¿A un millonario guatemalteco que venga a ahorrar acá en vez de ahorrar en Guatemala? ¿Eso? No, estamos hablando de salvadoreños que tienen opción de irse fuera también. O sea, recuerda que aquí ha sido bien fácil que cualquiera puede ir a los bancos del sistema, lleva su dinero a Panamá, puede... Y se hacía mucho antes, parece, claro, ¿no? Claro. Que muchos salvadoreños tenían su cuenta en Miami. Antes en Miami, fíjate, pero ahora es tan fácil con la banca internacionalizada de hacerlo a mercados financieros más muy cercanos, cercanos, ¿verdad? Y con montos mucho más bajos, porque antes, por supuesto, eran millones de colones o lo que fuera. Ahora es mucho más. Se hacía por Entonces, eso. Al poner el impuesto, ¿qué puede pasar? Mira, yo he escuchado mucho temor, ¿verdad? Porque primero hay desconocimiento, ¿verdad? La gente dice, es que me van a cobrar el 10%, yo tengo $500 y entonces me van a quitar 50, pero en realidad a mí lo que me pagan al año son 50, ¿verdad? Y me lo van a quitar al mes, o sea, entonces la gente tiene mucho desconocimiento. Y eso yo creo que más allá del efecto físico que vaya a ser, la desinformación causa mucho problema. Yo creo que ese es uno de los temas importantes de esta reforma tributaria, ¿verdad? Es que se ha manejado tan herméticamente en un grupo muy cerrado que las especulaciones son las que te pueden generar movimientos de capitales que no requieren, o sea, que no tiene ningún sentido, primero, que ocurran, ¿verdad? Y segundo, yo creo que el gobierno debería ser muy cauteloso en explicar bien de qué está hablando, ¿verdad? No, todavía no está, tengo entendido que ya fue entregada a la empresa privada el paquete de reformas fiscales. ¿Tú lo conociste ya? Sí, yo lo conocí el fin de semana. ¿Cuánto que ya estipula en porcentaje de impuestos? El 10%. Ah, el 10%, sí. O sea, estábamoslo claro. Claro, ya, claro. Okay. Entonces, yo creo que lo importante... ¿Es alto el 10%, Valentín? Mira, si tú lo consideras contra el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que puede ser el 10% para una persona de ingresos medianos o un 25%